se ha estado hablando de cómo ha evolucionado la comunidad gay en todo el mundo. Si hablamos de cifras y estadísticas, 8% de la población mundial es homosexual. 900 matrimonios en Estados Unidos son homosexuales. Esto es válido y es legal en más de 45 países. Y se estima que en el 2023 será aceptado y practicado en más del 80% a nivel mundial. Es increíble ver cómo la humanidad acepta estas cosas. Se han olvidado de Dios, de sus decretos y sus mandamientos. Un ejemplo de ello es Estados Unidos, porque hace unas semanas atrás se legalizó en todo el país el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, lo cual hizo que se manifestaran en casi todo el mundo miles de personas de esta comunidad y otras que estaban a favor. Esto me hace recordar lo que pasó hace ya más de 6.500 años en una ciudad que fue visitada por ángeles de Dios para advertir a Lot y a su familia sobre lo que querían que se diera. Una ciudad unida en el pecado y llena de depravación, adulterio, lascivia, lujuria. Fue la causa por la que luchamos y deseamos parecer en nuestros tiempos. Lot los invitó a su casa a pasar la noche, y mientras comían y bebían, los hombres de aquella ciudad rodearon la casa para poder sacar a estos ángeles, exclamándole: saca a estos hombres para que los violemos. ¿Te das cuenta a la similitud de nuestros tiempos? Solo la misericordia y la gracia de Dios es la que permite que no seamos consumidos. Quiero mencionar que no odio a los homosexuales, los amo, así como los amó Jesús. A Él no le importó morir por homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales. Él murió por todos. Sin embargo, a pesar de que ama al pecador, aborrece el pecado. Por esta razón, Jesús nos mandó a predicar, a brillar su luz en medio de una sociedad caída y en un mundo sin moralidad. Nuestro trabajo es presentar a Jesús, un Dios amoroso que no le importa tu pasado, sino que le importa tu salvación y tu redención. Me entristece ver cómo le damos vueltas a este tema cuando no vemos lo que Jesús realmente hizo. Él vino a la tierra y no le importó lo que diga la sociedad. Él se sentó a comer con pecadores y les habló la verdad. Jesús tuvo muchos amigos que enojaban a los religiosos y le condenaban por ello. Él respaldó a un humilde pecador y condenó a un fariseo santurrón. Él haría lo mismo si su tiempo en la tierra como hombre hubiera sido nuestra generación, confrontando con los asuntos sociales que enfrentamos y que estamos obligados a abordar. Si Dios hubiera querido condenar al mundo, habría enviado un condenador, pero no lo hizo. Él quería salvar al mundo, así que envió un Salvador. No podemos ser como Jesús si vivimos para agradar a los demás.